Una pregunta para generar su participación a través de las redes sociales. Pero también vamos a contar, como ya les decía al principio de hora 23, con el punto de vista de un experto, con quien vamos a escudriñar los entretelones de esa propuesta de la Central Obrera Boliviana, la primera respuesta de los empresarios privados y la actitud que ha asumido el gobierno ante ambas posiciones. Para ello contamos con la presencia de Julio Alvarado, economista, analista económico, a quien damos las buenas noches y la bienvenida, don Julio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Hora 23. Para nosotros un gusto tenerlo acá. Antes de hablar de los índices y de las cifras que hemos mencionado en esa nota, hay un punto que preocupa en general, independientemente de a qué sector pertenezca alguien en el mercado laboral. Los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales se ha suscrito nuestro país, que establecen la necesidad de convenios tripartitos, gobierno, empresarios, trabajadores, para fijar temas salariales. ¿Por qué el gobierno desconoce esos acuerdos y en la práctica solo negocia con los trabajadores? Bueno, lamentablemente es un no cumplimiento a convenios internacionales, y esto no es solamente de esta gestión, sino desde hace varios años que no hay una aplicación de sus convenios, y esto daña la imagen del país porque en el contexto internacional nosotros estamos pidiendo justicia en la Corte de La Haya, en el tribunal, y lo primero que todos se preguntan, ¿y Bolivia cumple o no cumple sus compromisos internacionales? Y en este caso no los cumplimos. No es de gusto, si a mí me gusta que se reúnan empresarios, trabajadores y gobierno, o no me gusta. Bolivia ha firmado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los tiene que cumplir. O sea que ya empezamos una negociación con una falencia. El pasado viernes teníamos aquí en este mismo estudio la presencia del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y le formulaba la misma pregunta: ¿por qué ese desconocimiento a la fórmula de acuerdos tripartitos para los temas salariales? Y nos respondía que la prioridad del gobierno consiste en velar por los intereses de los trabajadores. Como analista, ¿cómo valora este criterio? Bueno, el gobierno tiene que ser imparcial, porque si se parcializa con un sector, entonces ¿de qué sirve que el gobierno sea en última instancia el que va a decidir? Entonces, si el gobierno está a favor de los trabajadores y va a velar por sus intereses, esto significa que el gobierno no está asumiendo su función de ser neutral. Y ser neutral no significa no considerar ni no tener en cuenta los altos niveles de pobreza que existen en Bolivia, las malas condiciones de trabajo que existen en Bolivia. Eso no. Entonces, lo que el gobierno debería hacer es, considerando esos temas, más bien generar un diálogo nacional como se hizo en el pasado, justamente para mejorar estas condiciones. Porque vamos a ver más adelante cómo el sector formal, aquellos que tienen trabajo digno, entre comillas, que tienen un seguro de salud, que tienen jubilación, cada día se va achicando. Y el ejército de los trabajadores informales, entre comillas, aquellos que no tienen seguro de salud, que no tienen jubilación, aumenta. Entonces, y esa es una gran preocupación para todo el país. Y lo que siempre se le ha reclamado a la COP, es decir, a ver, señores de la Central Obrera Boliviana, no solo piensen en este pequeño grupo, que somos un 20% de la población económicamente activa, también pensemos en el 80%. Vamos a hablar más adelante exactamente de ese tema, de las consecuencias en el sector formal e informal de este tipo de incrementos. Pero antes, sobre los empresarios, el salarial parece ser uno de los pocos temas en los que no existe sintonía con el gobierno, porque en otros se los ve muy bien a los banqueros, a los exportadores y a otros sectores. Allí el gobierno ha conquistado muchos sectores empresariales, pero en el tema salarial parecen surgir pocas chispas de las ya escasas entre ambos sectores. Bueno, es que en el sector empresarial tiene una gran división. Hay sectores que les va muy bien,
y pueden pagar un 8, un 10% de incremento salarial, no sería ningún problema para ellos. Pero hay otros sectores. Estamos hablando principalmente del sector de la agroindustria, el sector financiero, el sector importador. Esos sectores son los que, y todavía podemos hablar del sector de la construcción, aunque ha tenido una baja, pero todavía tiene todos aquellos recursos de la última década donde ha obtenido grandes ganancias. Justamente entonces, los más próximos al gobierno. Al gobierno, no es una casualidad. Es, ¿no? Entonces, esos sectores, pero si nosotros nos ponemos a pensar en el sector productivo, en el sector de la manufactura, de la madera, del cuero, pequeña, mediana, hasta la gran industria productiva en el país, ha sufrido serios golpes por dos motivos, y eso no estamos descubriendo la pólvora, conocen los distinguidos televidentes de Hora 23, es el tema del contrabando, pero también el tema de la importación de productos a precios muy bajos, y no solamente del Asia, no solamente de China, sino también de los países vecinos, porque sus monedas han devaluado, mientras que en Bolivia nuestra moneda está fuerte, y eso hace que sea un fomento a la importación de productos y no sea un fomento a la exportación de productos. Entonces, los sectores productivos en Bolivia, la gran mayoría, sí tienen dificultades y van a seguir teniendo dificultades para cumplir con un aumento salarial de un 6, 7, 8 o 10%, que no creo que sea, pero lo que están planteando. Para cerrar con este tema de la relación tripartita, el gobierno ha escogido muy bien las palabras para establecer su actitud ante la COP y ante los empresarios. Con la COP se conforman comisiones y se anuncia una negociación. Con los empresarios, un encuentro en el que se dice se va a escuchar los planteamientos. Entre negociar y escuchar hay una gran distancia. Claro. Es que el gobierno nuevamente cataloga a los ciudadanos bolivianos de primera y de segunda. Unos tienen más peso que otros. Y eso en países desarrollados, en países democráticos no existe. Todos los ciudadanos son iguales. Aquí en Bolivia tenemos un slogan famoso, todos somos iguales ante la ley, pero en realidad no somos ante la ley. Este tema del aumento salarial nos demuestra que no somos. Por lo tanto, sería bueno que el gobierno recapacite. Y yo creo que sentándose trabajadores, gobierno y empresarios, se podrían generar sinergias hacia futuro. Conjuntamente. Y no sería solamente un debate, ¿cuánto me van a aumentar ahora? 10, 15, 8, 7, el debate de todos los años. Y eso no se ha traducido en un fomento a la productividad, al crecimiento del empleo formal, al crecimiento del empleo digno. Eso no ha ayudado, más bien todo lo contrario. Este tipo de negociaciones con los trabajadores nos ha llevado a que vaya disminuyendo las fuentes de trabajo formales con seguro de salud y con jubilación. Ahora, los montos demandados por la Central Obrera Boliviana, 15% de incremento al salario mínimo, 10% al haber básico, se asemejan mucho a la costumbre boliviana de pedir más para llegar a un punto intermedio, como el niño que le pide a su papá un recreo de 10 bolivianos y sabe que le va a dar 5 y con eso va a estar feliz. ¿Por qué esa lógica de pedir más de lo real sabiendo que se va a llegar a algo menos de lo planteado? Porque, vuelvo a señalar, no son negociaciones que están pensando en el país ni están pensando en el desarrollo productivo del país. Porque si en eso se pensara, no solo el debate sería si son 10 o 15 o 7 o 8 o 5, sino sería cómo fortalecemos la economía boliviana, como en otros países se hace. Pues bien, vamos a aumentar el salario en tanto por ciento, los sueldos y salarios, pero también hay un compromiso de los trabajadores de que se incremente la productividad. Es decir, los trabajadores también se esmeran en producir más. El volumen crece, en producir con mejor calidad. Entonces hay una retribución. Esa es una verdadera sinergia entre los sectores. Unos dan más sueldos y salarios y otros dan más esfuerzo, más trabajo, y así los países crecen. Ese es el ejemplo que tenemos de Corea del Sur, es el ejemplo que tenemos de los países asiáticos como Taiwán, como Singapur, donde se llevan a cabo ese tipo de negociaciones. ¿Por qué en nuestro país no tomamos en cuenta la productividad, por ejemplo, como un indicador para establecer
establecer un incremento salarial. Con productividad, usted me corregirá porque yo soy un aprendiz en economía, nos referimos a utilizar los mismos instrumentos de trabajo para conseguir determinados bienes o servicios. ¿Por qué no un índice referencial para cualquier cálculo, el de la productividad en Bolivia? Porque seguimos con modelos del siglo XX y del siglo XIX, ¿no? Seguimos en la misma lógica de que la clase obrera necesita mejores salarios. Claro que necesita mejores salarios, más elevados, pero también necesitamos mayor productividad, porque si no, vamos a tener los resultados que ahora tenemos. ¿Cuánta papa importamos del Perú? ¿Y por qué importemos tanta papa? Por el tema de productividad. En Bolivia, en una hectárea de tierra se obtienen 5 toneladas de papa. En Perú, 15 toneladas de papa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que elevar la productividad. El momento en que Bolivia produzca tanta papa como en una hectárea como el Perú, ya no se va a importar la papa. Si no, vamos a consumir nuestra papa. Entonces, por eso digo, la negociación tiene que ir más allá del porcentaje. Tenemos que ver cuáles son las falencias de nuestra economía, cuáles son las debilidades de nuestro sector productivo, debatir sobre eso y llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes, especialmente para el país. Ahora, este tipo de incrementos salariales, tanto al haber básico como al salario mínimo, independientemente de que afecten al gran sector empresarial, sí tienen su huella en, por ejemplo, los profesionales que tienen 1 o 2 empleados, incluso un hogar que tiene una trabajadora del hogar a la que tiene que pagar un salario mínimo. Se incrementan los costos, se incrementan los gastos y acabamos en ¿qué? En eludir las normas laborales o en fomentar la informalidad. Así es, lamentablemente cuando solo se debaten porcentajes, lo que se está haciendo, se están matando las fuentes de trabajo dignas, estables. Y muchas empresas, muchas micro, pequeñas empresas, ¿qué hacen? Despedir y contratar, la famosa terciarización, contratar a empresas del sector informal para que hagan determinados trabajos. Entonces, ¿por qué? Por eso hay que ver los resultados de esa política salarial que se repite todos los años. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Han crecido las fuentes de trabajo formales? No, se han ido cerrando empresas, pero a la vez se van abriendo empresas en el sector informal. Entonces, algo estamos haciendo mal. Lo lógico tendría que ser que crezcan las empresas del sector formal y desaparezcan las del sector informal. ¿Por qué? Vuelvo a decir, de cada 100 trabajadores, 80 trabajadores por lo menos están en el sector informal, donde no tienen jubilación, no tienen seguro de salud, no tienen nada de eso. Y los sueldos y los salarios son bajos, por debajo del mínimo nacional. Entonces lo que hay que hacer es cambiaremos el chip y veremos el tema salarial como un componente del desarrollo del país, del desarrollo económico del país, y así vamos a transformarlo. Pero si seguimos en esta lógica, lo único que vamos a hacer es matar fuentes de trabajo en el sector formal, lamentablemente. Usted ha señalado una cifra, 80% de la fuerza laboral en Bolivia pertenece al sector informal, apenas un 20% al sector formal, otros hablan de entre 70 y el 80%, pero más allá de ello, este tipo de políticas salariales fomentan el mercado informal en el campo laboral. Fomentan el mercado informal, ¿por qué? Porque cuando se eleva, por decir, en un punto el salario, esto tiene una repercusión porque hay que calcular que son 12 salarios, el aguinaldo, ya son 13. Son 13, y lo que se paga por las prestaciones también se calcula sobre el ingreso de los trabajadores. Entonces, eso hace que la carga salarial aumente. Más un segundo doble aguinaldo, si es que se diera la situación. Ahí hablamos que es muy posible. 12, 13, casi 15 sueldos al año. Entonces, esa situación, ¿qué hace? Vuelvo a señalar, no estamos diciendo nada nuevo, pero lo que muchos ya han vivido en carne propia, que son echados de las empresas y se contratan empresas del sector informal. Se fomenta la terciarización, se fomenta el sector informal. Entonces,
Ese es el tema, el nodo, el problema fundamental en Bolivia, que no nos hemos sentado a pensar verdaderamente en las causas. Estamos en la superficie, estamos tratando de parchar situaciones, y ese parche de situaciones no ayuda al desarrollo del país. Y además, partimos también de indicadores que no tienen una correlación con la realidad. El último dato, 2,71, pongamos 3% de inflación. ¿Refleja el incremento de los precios o no refleja? Y varias veces hemos manifestado nosotros que eso no refleja. Voy a explicar por qué. Otros países como Perú, Colombia, etcétera, el componente de los alimentos en la canasta familiar es más elevado. En el caso de Bolivia, según el INE, de cada 100 bolivianos que gasta una familia, 27 bolivianos destina para los alimentos. Y eso no es real. Las familias pobres destinan entre un 50 a 70%, mientras más pobre es la familia, mayor porcentaje que destinan para los alimentos. Mientras mejores condiciones de vida tiene la familia, mayor ingreso tiene la familia, disminuye el componente de alimentos. Entonces, teniendo en cuenta que las cifras oficiales en Bolivia señalan que un 35% de la población vive en pobreza, que también es un dato que habría otra vez que comprobarlo, ¿no? Entonces, el porcentaje de los alimentos en la canasta familiar debería ser mayor. Deberíamos tener por lo menos un 35 a 40% de alimentos en la canasta familiar. Ahora no, ahora es 27%. ¿Por qué se mantiene en Bolivia este ritual anual de discutir los porcentajes de incremento al salario mínimo y al haber básico sin que nada cambie de un año a otro? Posiblemente dentro de un año, el 2019, lo volvamos a invitar y quizás le tenga que hacer las mismas preguntas, porque año a año discutimos casi lo mismo. ¿Por qué no cambiamos los bolivianos en este enfoque salarialista de la economía? Si ustedes graban este programa, yo le propongo, veremos de aquí a un año y la situación va a ser la misma. O sea, si queremos tener el mismo resultado, hacemos lo mismo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que se están perdiendo fuentes de trabajo. El resultado es que cada vez tenemos menos trabajadores en el sector formal. Entonces, al año vamos a repetir el mismo ritual, o sea, hacemos lo mismo para que el resultado sea el mismo. Entonces, estamos yendo por un sendero, por un camino muy peligroso, destruyendo fuentes de trabajo, y los dirigentes tendrían que tener esa capacidad de decir, a ver, un momento, hablemos de temas mucho más grandes, mucho más estructurales, más profundos, para que esta tendencia no continúe. Vemos nosotros, una de las grandes empresas que tenía nuestro departamento, que tenían las ciudades del Alto de La Paz, Ametex, ha desaparecido. Y podemos seguir dando nombres de empresas que han desaparecido. Una empresa estatal, Ecobol, está reduciendo su personal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Qué está pasando? Primero nos preguntaremos y encontraremos respuesta a eso. Pero todos los años hacemos el mismo ritual y el resultado es el mismo. Por lo tanto, a cambiar de chip, a ver que por ese camino los más perjudicados son los trabajadores, no los empresarios. En esta mentalidad salarialista que para todos los analistas económicos merece un cambio de chip, como usted bien lo denomina, ¿qué responsabilidad tienen los tres actores? Porque en los tres, con distintos enfoques, hay algún enfoque salarialista y no hay una decisión, no solamente en este gobierno o en esta dirigencia sindical o empresarial, sino en otros años y otras décadas, de no fijarse en nortes como por ejemplo la productividad. ¿Por qué los tres actores siguen encasillados en esa visión salarialista? Los tres son responsables de la situación. ¿Por qué? Los empresarios, al mantener estas conversaciones con el gobierno y no exigir el cumplimiento de una negociación tripartita, lo que hacen es que hay un sector que crece. Y el sector que crece dentro del empresariado es el sector importador, no es el sector productivo. Entonces, el sector importador, el sector de servicios financieros, esos están bien, gracias. ¿A costa de quiénes? A costa del sector productivo. Entonces,
los empresarios son responsables de que el aparato productivo en Bolivia vaya desapareciendo. El gobierno es responsable de que suceda lo mismo y los trabajadores también. Entonces, la solución sería comenzar a plantear temas estructurales, pero no esperar el próximo año que llegue a ver el 1 de mayo qué decreto sacamos. No, tenemos que empezar a trabajar ya, a decir, a ver, ya, este año más nos pondremos de acuerdo que sea 4 o 5%, pero inmediatamente conformamos equipos para encontrar soluciones verdaderas, soluciones profundas. No salarialistas, porque vuelvo a decir, eso es superficial, es poner un parche a un tema demasiado grande como es la pérdida del sector productivo en Bolivia. Esa sería una solución sana en términos económicos, pero parece que la opción real es o volverse contrabandista, o narcotraficante, o cooperativista, o cualquiera de esas actividades que hoy gozan de gran salud en el país. Por eso, tenemos que comenzar a ver, señores, empezando, impuestos. ¿Funciona el sistema impositivo en Bolivia? ¿Fomenta la producción? Estoy dando un dato, solo impuestos. La norma laboral, las leyes laborales fomentan la creación de fuentes de trabajo formales. O sea, estoy hablando de temas estructurales. Como no nos dedicamos a eso, ¿qué dicen los jóvenes? Es mejor ir a actividades ilícitas donde puedo tener un mejor nivel de vida, pero ¿a costa de qué? Entonces, si no comenzamos a debatir como sociedad, aquí no si los movimientos sociales, si son del MAS, si son de oposición, no. Todos estamos siguiendo ese camino terrible de la pérdida de fuentes de trabajo en el sector productivo y por eso la gran desesperación de los jóvenes de entrar al aparato estatal, porque el Estado es el principal empleador en Bolivia. Por eso siempre, cada año inicio yo mis clases con una pregunta. Cuando salgan profesionales, ¿dónde quisieran trabajar? ¿Qué trabajo quisieran tener? Y el 90% responde, queremos tener una pega. No quiero tener trabajo, quiero tener un sueldito seguro, fijo, para sobrevivir. Con esa mentalidad cambia. Mientras la misma pregunta se les hace a los coreanos, y los coreanos dicen, quiero crear mi empresa. Emprendedores. Emprendedores. O sea, es una visión totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque desde el Estado estamos fomentando el rentismo, estamos fomentando el pellismo y no estamos fomentando que los jóvenes sean emprendedores. No estamos dando incentivos. ¿O hay algún fondo para decir, jóvenes emprendedores, vengan, aquí hay un fondo, para que ustedes creen su empresa, para que ustedes creen fuentes de trabajo? Eso no hay. ¿Qué está haciendo el gobierno? A ver, empresas, abran puestitos de trabajo para los jóvenes, pegas, denles pegas, por un año, por 6 meses, pero no les está haciendo, a ver, jóvenes, vengan con sus iniciativas. Aquí tenemos un fondo para que ustedes creen empresas. La palabra de Julio Alvarado, analista económico. Vamos a seguir su recomendación, vamos a grabar este programa y dentro de un año lo vamos a invitar otra vez para ver si ha cambiado en algo el panorama. Me temo que no, ojalá nos equivoquemos. Ojalá que nos equivoquemos y que al próximo año estemos debatiendo otros temas. ¿Su reflexión final sobre este tema? Bueno, especialmente los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Piensen cómo se están perdiendo las fuentes de trabajo en el sector formal y piensen también si son solidarios en esa gran masa de trabajadores que no tienen doble aguinaldo, que no tienen salud, que no tienen jubilación y que son los que cargan con todo ese peso de fuentes de trabajo no dignas y que nos están llevando al incremento de la pobreza. Gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación y hasta una próxima oportunidad. Con gusto, dispuestos a escuchar y a debatir estos temas. Seguro que sí. Vamos ahora a un corte en hora 23, cuando son las 23 horas con 30 minutos exactamente. Luego seguimos con los temas que anunciamos al principio de hora 23.